Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia Foti Verdasco, yo soy residente de segundo año y el Ateneo que les traigo el día de hoy surge como fin de mi rotación por el sector de micología en el mes de marzo de 2021 y lo titulé Un patógeno emergente en micología. Para comenzar vamos a hacer una introducción sobre qué son las micosis superficiales, que son enfermedades producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados, como la capa córnea de la piel, el cabello y las uñas, así como las mucosas. La invasión micótica va a quedar restringida a las capas más superficiales de la epidermis y por lo tanto no va a generar enfermedades graves, pero el huésped va a reaccionar inmunológicamente contra el agente invasor y va a modificar las características clínicas de la lesión, su duración y su extensión. En general, este tipo de infecciones cutáneas van a estar producidas por hongos dermatofitos, hongos levaduriformes u hongos no dermatofitos oportunistas. En el día de hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que son los hongos dermatofitos. Y bueno, los dermatofitos son un grupo de hongos filamentosos queratófilos. Vamos a tener 3 géneros diferentes, como el tricofiton, el microsporum y el epidermofiton. Y estos 3 géneros se van a diferenciar en cuanto a sus estructuras para la reproducción asexual, que van a tener micro o macroconidias, y también las estructuras vegetativas. Se van a presentar en los raspados de las lesiones de la piel y uñas como filamentos tabicados, como los vemos acá en la imagen, ¿sí? Y podemos ver en la imagen los tabiques. También los vamos a poder clasificar según los diferentes hábitats. Vamos a tener especies geofílicas, es decir, que el hábitat natural va a ser el suelo, como por ejemplo el Microsporum gypsum. También vamos a tener especies zoofílicas, donde el hábitat natural van a ser los animales, como por ejemplo el Microsporum canis, que tiene como hospedador el perro y el gato. Y después especies antropofílicas, que van a tener como hábitat natural al hombre, ¿sí? Como por ejemplo el Trichophyton rubrum, con distribución universal. Además mencionarles que bueno, vamos a tener que las especies geofílicas y zoofílicas van a estar generando una mayor respuesta inflamatoria en el hombre, ¿sí? Debido a que no está tan adaptado, obviamente, al hombre. Los dermatofitos van a provocar micosis superficiales, llamadas dermatofitosis o tiñas, que van a afectar la capa córnea de la piel y sus faneras, como el pelo y las uñas. Según su localización, vamos a tener tiña pedis o de los pies, tiña capitis o del cuero cabelludo, tiña de las uñas o onicomicosis, tiña barbae o de la barba, tiña cruris o inguinal o tiña manum o de las manos. Ahora vamos a pasar, les voy a contar sobre un caso clínico que se presentó en nuestro hospital. El 3 de febrero de este año se presentó una paciente femenina de 12 años que consulta en la guardia porque presenta un rash en la región de la sien en forma de C de 3 días de evolución. Es derivada al servicio de dermatología y ellos evidencian que es una lesión compatible con una tiña. La paciente refiere que tiene un cobayo como mascota, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de tiñas, y además la paciente comentaba que se frotaba el cobayo por la cara. Entonces esto también llama la atención, ¿sí?, a los médicos, y acá les muestro una foto de la paciente, ¿sí? Podemos ver cómo era la lesión, como les comentaba, en forma de C, cerca de la sien. El 5 de febrero, la paciente concurre al hospital, al servicio de dermatología, le toman una muestra de la lesión y esta muestra se envía al laboratorio para su cultivo y ya la paciente comienza con un tratamiento empírico. Justo es fin de semana, así que el lunes 9 se observan el directo, ¿sí? Y se informa que se observan filamentos tabicados compatibles con dermatofitos. Y el 5 de marzo, ¿sí?, se informa el resultado del cultivo
como el hallazgo de un Trichophyton benjamiae. El Trichophyton benjamiae es un dermatofito zoonótico cuyo principal reservorio son los pequeños roedores, en especial los cobayos, que era la mascota de nuestra paciente, en los que puede producir infección cutánea inflamatoria. Durante los últimos años, en Europa, su incidencia está en aumento debido al incremento de cobayos como mascotas. Y bueno, el Trichophyton benjamiae puede causar tiña corporis, tiña faciei o de la cara, como vemos en la imagen de la derecha, y tiña capitis o del cuero cabelludo. Se va a caracterizar por producir lesiones muy inflamatorias, sobre todo en niños, en los que es frecuente el desarrollo de querión del celso, que es la imagen que vemos a la izquierda, ¿sí? Esta reacción bastante inflamatoria en el cuero cabelludo. Además de niños, su aislamiento es frecuente entre adolescentes e inmunodeprimidos. En octubre del 2019, el servicio tanto de microbiología como de dermatología del Hospital Alemán lanzó una alerta, ¿sí?, por la aparición de casos con Trichophyton benjamiae, ¿sí? En julio del 2019 tuvieron el primer caso descrito en Argentina de una niña de 9 años con tiña faciei por Trichophyton benjamiae, y en octubre del 2019 en el mismo hospital detectaron 2 casos más, todos ellos con antecedentes de cobayos como mascotas. Entonces, bueno, a partir de esta alerta que lanzaron para todo el país, como para que se lo tenga en cuenta de que pueden empezar a aparecer casos, ya que hay que sospecharlo porque su diagnóstico no es tan sencillo y ya lo vamos a ir viendo más adelante. En cuanto al tratamiento, comentarles que el Trichophyton benjamiae causa habitualmente afecciones leves que responden al tratamiento tópico con ciclopirox, imidazoles o terbinafina. Sin embargo, en los casos de afectación más extensa y de tiña capitis se va a requerir tratamiento oral. Existen pocos estudios sobre el uso de antifúngicos frente a infecciones causadas por este hongo, y en la mayoría de los casos descritos se ha utilizado terbinafina, gliciofulvina, itraconazol o fluconazol durante un mínimo de 4 a 6 semanas con buena respuesta. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo es el diagnóstico en el laboratorio de micología. En cuanto a la toma de muestra, va a depender de la ubicación de la lesión, ¿sí? Si tenemos una lesión cutánea, lo que primero se va a hacer es una limpieza de la zona con alcohol al 70%. Si presenta lesiones secas, se va a raspar en las regiones periféricas, ¿sí?, que es la zona activa, con bisturí o con cinta transparente, y eso luego se va a pegar en un portaobjetos. En cambio, si tenemos tiñas del cuero cabelludo o de la barba, lo que se va a hacer es una depilación con pinza de depilar, tratando de extraer aquellos pelos afectados también en la zona externa de la lesión, y como mínimo se deben recoger 10 pelos afectados. Y respecto a las uñas, el paciente debe concurrir al laboratorio, habiendo suspendido su medicación antifúngica. Se debe realizar un cepillado de las uñas y baños con agua y sal los 5 días previos. No debe usar cremas, talcos ni esmalte. Debe concurrir con calzado cerrado y medias de algodón. Lo que se hace es raspar las uñas por debajo con espátula y se van a recoger las escamas en un portaobjetos. Acá les muestro una foto de cómo es la toma de muestra. Como vemos, es por debajo de la uña utilizando una espátula, y las escamas se van recolectando en un portaobjetos. La muestra se va a depositar, ¿sí?, las escamas en un portaobjetos, se le coloca otro portaobjetos encima, y eso se envuelve en un papel hasta su procesamiento, y así es como nos llega al laboratorio. En cuanto al examen directo, nos va a permitir reconocer estructuras fúngicas que en la mayoría de los casos va a permitir un rápido diagnóstico presuntivo. Lo que se hace es colocar parte del material a estudiar, ¿sí?, las escamas, sobre un portaobjetos. Se va a agregar una gota de blanco de calcoflúor, que lo que va a hacer es teñir específicamente los polisacáridos de la pared del hongo, y esto nos va a proporcionar mucha mayor sensibilidad, y esto se cubre con un cubreobjetos y se observa al microscopio de fluorescencia.
Y así es como se observan los dermatofitos, como les había comentado, como filamentos tabicados, y ahí podemos ver bien claramente los tabiques como marca la flecha. En cuanto al cultivo, se va a realizar en un medio saburó y en un medio lactrimel. Se van a incubar a 28 grados y se van a revisar una vez por semana hasta 3 semanas. Y ahora les voy a mostrar un video de cómo es que realizamos la siembra de los micológicos en el laboratorio. Bueno, lo que hacemos es, como les comentaba, las escamas nos van a llegar entre dos portaobjetos. Entonces vamos a quemar el anza y primero vamos a hacer una siembra en el medio lactrimel. Enfriamos el anza, tomamos algunas de las escamas y sembramos en 3 pinchazos. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero en el medio saburó. Eso entonces se incuba en estufa a 28 grados y se va revisando una vez por semana hasta 3 semanas. Luego, para lo que es el examen directo, en un portaobjeto se va a colocar una gota de blanco de calcoflúor, se le van a colocar las escamas, se le coloca un cubreobjetos y eso se guarda en cámara húmeda para que no se seque y se lo observa al microscopio. Volvemos a la presentación. Y bueno, después ya en cuanto a lo que es la identificación de los hongos filamentosos, primero tenemos que tener en cuenta la morfología macroscópica de las colonias, ¿sí? Que tenemos que ver la forma y el tamaño, el color en la superficie y en el reverso del tubo, cómo es la difusión del pigmento, la textura, el aspecto, la consistencia y también la velocidad de crecimiento. También tener en cuenta la morfología microscópica, y para eso vamos a realizar una disociación de las colonias, en la cual vamos a tomar un fragmento de la colonia, lo vamos a disociar con la ayuda de un ANSA y lo vamos a observar al microscopio con azul de lactofenol. También les voy a mostrar un video de cómo realizamos la disociación. Y bueno, lo que hacemos es colocar una gota de azul de lactofenol en un portaobjetos, quemamos bien el ANSA, y vamos a tomar una porción de la colonia, y con la ayuda del ANSA y con un cubreobjetos vamos a ir como disociando, disgregando esa colonia para poder ver bien las estructuras y así poder identificar al hongo. Y eso, bueno, se le agrega un cubreobjetos y directamente se observa al microscopio. Bueno, acá les traigo un ejemplo del Microsporum canis, que cuando vemos las colonias, cómo crecen en medio saburó, por ejemplo, vemos que son colonias algodonosas o pulgurentas, de color blanco o parduzco y con surcos radiales. Cuando hacemos la disociación de esas colonias, al microscopio vamos a observar la presencia de macroconidias,
¿sí? Que son estas estructuras, en forma de huso y con paredes gruesas. Entonces, viendo cómo es la colonia y lo que vemos al microscopio, concluimos que es Microsporum canis. Les traigo el ejemplo también de Trichophyton metagrofites, donde las colonias van a ser planas y algodonosas, blanco-amarillentas, y cuando disociamos esas colonias vamos a ver abundantes microconidias, ¿sí? Que ahí se las marco en la foto, ¿sí? Redondeadas, y además la presencia de hifas espiraladas, ¿sí? Como las vemos acá, tipo cable de teléfono. Y esto, o sea, una vez que vemos estas hifas espiraladas, ahí podemos decir que se trata de Trichophyton metagrofites. También lo que se puede hacer para la identificación de los hongos es un microcultivo que nos va a permitir observar las estructuras fúngicas in situ. Lo que vamos a hacer es colocar un trozo de medio lactrimel sobre una placa de saburó. Se va a sembrar el hongo a investigar sobre el trozo de este medio y se le va a colocar un cubreobjetos por encima. Entonces el hongo va a crecer directamente pegado al cubreobjetos. Eso después se pasa a un portaobjetos y se observa directamente al microscopio. Acá les muestro una foto, ¿sí? Es la plaquita de saburó, el medio lactrimel, ¿sí? Se sembró por encima al hongo, se le colocó el cubreobjetos y ahí podemos ver en color blanco cómo va creciendo el hongo, directamente se retira el cubre y se lo observa al microscopio. Volviendo al caso clínico, les quería comentar cómo fue que se llegó al diagnóstico. Y bueno, en el examen directo, como les había comentado, se observaron filamentos tabicados compatibles con dermatofitos, ¿sí? Como podemos ver en la foto. En cuanto a los cultivos, en saburó y lactrimel, desarrollaron colonias blancas con reverso amarillo que pueden parecerse a la de Microsporum canis, como les mostraba anteriormente, ¿sí? Fíjense. Cuando se realizó la disociación de esas colonias, se observaron microconidias globosas que se originaban lateralmente y que formaban racimos, y esto nos hacía pensar en un tricofito. Entonces acá es cuando empezó a alertarnos de por qué veíamos la colonia parecida a Microsporum, pero cuando lo disociábamos nos daba la impresión de ser un tricofito. Entonces ahí se empezó a realizar, otras cuestiones, se evaluó la macrocolonia para observar sus características morfológicas, que lo que se hizo fue tomar una porción de la colonia y se la sembró en el medio de una placa de saburó para ver bien cómo desarrollaba la colonia y ver bien completamente y más claramente sus características. También se realizó un microcultivo, como les comenté anteriormente, y también lo que se vio al microscopio fueron microconidias, muy compatibles con un tricofito. Entonces, a partir de esta alerta que había lanzado el hospital alemán, y además al entrar a la historia clínica y ver que la paciente tenía un cobayo como mascota, empezaron a sospechar de que podría tratarse de un Trichophyton benjamiae. Porque lo que sucede con este Trichophyton es que las colonias hacen parecerse a las de Microsporum, y cuando uno lo mira al microscopio tiene microconidias como si fuera un Trichophyton. También lo que se realizó fue que se procesó en el Vitek masa y ahí fue identificado finalmente como Trichophyton benjamiae. Comentarles un poco sobre los controles de calidad internos. En cuanto a las disociaciones, que si recuerdan utilizábamos azul de lactofenol, lo que se realiza es una vez por semana un control positivo con un Trichophyton, un control negativo solamente utilizando azul de lactofenol. Y en cuanto al blanco de calcoflúor, que si recuerdan es lo que se usaba para el examen directo, se realiza un control de calidad todos los días, que tiene que ver con un control de esterilidad donde solo se coloca blanco de calcoflúor, un control negativo utilizando Escherichia coli y un control positivo con Candida albicans. En cuanto a los controles de calidad externo, hay un survey que llega del CAP con 3 envíos al año de 5 muestras para micología, y a veces llegan también dermatofitos. Ya pasando a las conclusiones,
Bueno, a causa de estas nuevas mascotas surgen patógenos emergentes. Y las infecciones por Trichofiton benjamiae son muy poco frecuentes, pero durante los últimos años se han descrito casos en diferentes países a causa del incremento de cobayos como mascota. Los datos epidemiológicos como la posesión de estos animales, la observación no solo de la microscopía, sino también de las características morfológicas de las colonias, son importantes para una adecuada sospecha diagnóstica de esta dermatofitosis. Bueno, esta es la bibliografía que consulté y bueno, muchas gracias a todos. Muy lindo Ateneo, María Eugenia, muy educativo. Bueno, Me da miedo preguntar, pero ¿cuál es la suerte del cobayo después de esto? No se te escucha bien, Luis. ¿Cuál fue la suerte del cobayo? Que es lo que me da miedo preguntar. Ah, no sé, no sé. No sabemos qué habrá pasado, pobrecito. ¿Por qué tengo un tipo de grado que era todo 37? Porque son termosensibles y no crecen a mayor temperatura que temperatura ambiente. Por eso están, digamos, por afuera del cuerpo, ¿no? Chicas, no se escucha, si está hablando Juli, me parece, o Aida no se escucha nada. Sí, Aida. Preguntaba por qué se incuba a 28 grados. ¿Por qué se incuba 28 horas? Se incuba a 28 porque los dermatocitos son termosensibles y crecen a esa temperatura, a la temperatura de 28, que es la temperatura ambiente. Si lo ponemos a 37, ya no crecen. Yo tengo una pregunta. Si tenéis poco material, que vienen pocas escamas y demás, ¿qué medio preferís sembrar? El examen directo y después de los dos cultivos. A veces nos pasa que el examen directo es positivo y después no nos crece en el cultivo, aún teniendo buena cantidad de material. Entonces siempre priorizamos el examen directo. Pero si no, con el sabor está bien. Igualmente, muchas veces el diagnóstico ya lo hacen con el directo. Bien. Entonces, es eso. Pero en el directo vos podés informar si son tabicados o no y hasta ahí llegás. Claro, pero si ves filamentos tabicados finitos que son compatibles con dermatofitos, ya alcanza. Y el tratamiento mucho no varía. Y después la otra pregunta. ¿El Valtel Massa ya lo están usando para...? No, en realidad fue, bueno, vamos a probar y en realidad no, el problema es que hay como un kit de extracción especial, porque lo que hace el Valtec Massa es una espectrometría de masa, ¿sí? Porque son las proteínas ribosomales. Pero la estructura de una bacteria no es la misma que la de un hongo, entonces a veces esa extracción de las proteínas es más complicada. Pero bueno, bien. Si no, la hubiésemos tenido que mandar a secuenciar La levadura sí lo tiene. Para levadura levadura sí está. para levadura. Y si no, se van a secuenciar al malvern. Muy interesante. Muy bueno. Los chicos, la mayoría, ahora tienen un cobayo. Sí. Muy interesante. Bueno, gracias. Bueno. Muy bien, Eugen, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. La queríamos saludar a Marta Martinuso, que ha tenido un reconocimiento importante, pero me parece que no está, o está ahí con vos, Luis. No está conmigo, la han nombrado personalidad destacada de la hemostasia y dio una conferencia maestra en el Congreso CAT 2021 antes de ayer. Por eso, la queríamos felicitar, pero bueno, transmitile que en el Ateneo la nombramos y la felicitamos mucho. Serán dados. Los aplauden ahí. Nosotros no nos salen los aplausos, pero no escuchamos. Bueno, muchas gracias, Eugen, muy, muy lindo. Y gracias a todos que fueron. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Euge. Bueno, chao, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Chao.